grabando? Alerta spoiler. ¿Cómo era? El programa de cine e historia. Alerta spoiler. El programa de historia y cine. Delicir. ¿Algo así? ¿Estás grabando? Alerta spoiler. El programa de historia y cine. ¿De dónde? Es decir, ¿Dónde estamos? Alerta spoiler. el programa de historia y cine. Delicir. Hola, ¿cómo están? Esto es Alerta Spoiler, el podcast de historia y cine de Delicir. En cada programa vamos a hablar de una película y debatir sobre la historia, el cine y también sobre las cosas que el público pida. Te advertimos sobre el riesgo del agua con flúor y te enseñamos a cabalgar una bomba atómica desde el aire. Además, te enseñamos a fabricar una bomba de 5 megatones para llevar a la escuela. Buenas tardes, buenos días, buenas noches, según el momento en que esté mirando o escuchando este podcast. Estamos en Alerta Spoiler, el podcast de historia y cine de Delicir. Bueno, como saben, en cada episodio vamos a hablar de alguna peli en particular y vamos a dar nuestras opiniones y vamos a comentar un poco sobre la historia. Bueno, la película que eligió Guille hoy, para todos nosotros y para todos ustedes, es Doctor Strangelove, una película de Stanley Kubrick que filmaron se lanzó en el 1964. Está ubicada dentro del género bélico comedia. La película tiene un actor que hace 3 papeles, que eso está bastante novedoso, que es Peter Sellers. Y está basada en la novela de Peter George, que se llama Red Alert. Es una película en blanco y negro, vieja, qué sé yo. A mí básicamente no me gustó, pero bueno, me aburrí bastante. Tuve que hacer mucho esfuerzo para terminar de verla, pero bueno, también me gusta escuchar a los demás y a ver qué piensan y ver qué aportes pueden hacer, porque no soy una persona cerrada, así que vamos a ver qué dicen mis compañeros, que seguramente tienen mucho más para aportar que yo. Creo que eso quedó claro cuando Ana dijo que la eligió Guillermo Ferragut. Sí, ahí ya me hizo cargo. A mí me encantó la película y cada Yo lo vez que subrayo también, creo que estoy más cerca de Ana. No, a mí me encantó. La volví a ver anoche, ya no sé cuántas veces la vi ya. La cara de felicidad que tiene Guillermo, ustedes no la ven, pero es sorprendente. No la puedo creer, no puedo creer la cara. Tiene un cuaderno de notas, como 20 4 páginas. hojas hechas sobre la película. Y bueno, sí, no, me parece una película de las mejores de Kubrick. Incluso mejor que las consideradas, si las top, como Full Metal Jacket o como 2001 Odisea del Espacio. Me parece que esta es si no es la mejor para mí, pega en el palo. ¿Y a vos te dio risa porque está dentro de la... Todo el tiempo. Todo el tiempo. No lo puedo creer. Todo el tiempo. No lo puedo creer. No, a mí risa ¿A vos te dio no. risa, Diego? No, hay una cosa satírica que está bien, Sí, pero sí, como sí. reírme como con el Gran Lebowski, no. Ninguna me reí. De ninguna. Y bueno, Guille, contanos, a ver un poco de todo lo que tenés ahí escrito. No, bueno, básicamente, un poco algunas cosas que por ahí anoté en este último visionado de la peli, porque me parece que son por ahí marcas. También un pequeño disclaimer alrededor de la peli, que tiene que ver con el título, con la traducción que tiene en... El nombre es largo, sí. El nombre es largo, Doctor Stranger, o How I Learned to Stop Worrying and Love the Bomb, algo así. Es un nombre largo, complejo. Se tradujo a la Argentina, dentro de todo bastante bien, como Doctor Insólito. Lo único que se hizo ahí un cambio de nombre, de la figura, digamos, que le da nombre a la película. Pero en España se llamó Teléfono Rojo, Volamos a Moscú. Locura total. Nuestro amigo Vicente, un colega español que trabajaba con nosotros, estaría diciendo que bueno, siempre España, que siempre dando la España nota. se caracterizó. Y me acordaba también, porque nosotros hasta ahora las películas que vimos tuvieron traducciones bastante nefastas también. Identidad Peligrosa le pusieron al Gran Lebowski en España. Y a Quemados por el Sol también le pusieron otro nombre así medio estrambótico.
Pero bueno, la película arranca con un disclaimer del gobierno, aclarando que nada de todo esto puede pasar porque realmente esta situación no es posible, lo cual muestra el grado de preocupación que el gobierno tiene sobre que se pueda llegar a considerar potencialmente cierto algo de esto y la sensibilidad de la época. Es una película del año 64 y que trabaja sobre la hipótesis de un conflicto de misiles entre Estados Unidos y la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Entonces aparece primero ese disclaimer que ya ahí ya marca un estado de época, porque nosotros hoy hasta censuramos películas. Por ejemplo, Disney está sacando películas de su catálogo porque le parecen o fascistas o machistas o racistas, cuando podría, por ejemplo, poner un disclaimer de, bueno, esta película fue filmada en una época con determinada estética, y sin embargo no lo han hecho. Pero esta película, en el momento de su estreno, aparece con un mensaje primero del gobierno como para marcar ahí un marco de interpretación. Y empieza con una música de ballet, con aviones, bombarderos ahí danzando, todo imágenes de stock. Es una película de muy bajo presupuesto, todas esas imágenes son todas provistas, no son imágenes filmadas, son imágenes de stock que Kubrick consiguió. El presupuesto está casi todo puesto en pagarle el sueldo a Peter Sellers, que además hace tres papeles. Peter Sellers es el actor de la Pantera Rosa, es el inspector Cocteau de la Pantera Rosa, y bueno, en este caso hace tres papeles. Y después, como nota también, la cuestión de la asignación de nombres que Kubrick hace. Todos los personajes tienen nombres graciosos y están todos pensados como con esa finalidad de marcar la sátira, pero además también reírse de las situaciones. El general, el que realiza, digamos, este plan R, que activa este plan R, que es un ataque, digamos, a Rusia, se llama Jack the Ripper, como Jack el Destripador. Después el oficial que... Ahora no se está riendo, No, igual eso me interesa. Claro, o sea, como que no me da risa, pero bueno, me interesa porque digo, vi todas las críticas muy buenas en internet. Entonces, bueno, claramente algo que yo no logré captar, pero claro, bueno, me interesa. No me va a dar risa, pero está bueno. Hay un oficial que es uno de los personajes que hace Peter Sellers, que está en permanente diálogo con Jack the Ripper, que se llama Mandrake. Después está el general Turkidson, que cuando lo conocemos a través del baño, está gritando a través del baño. Y el nombre es Turkidson, que Turt es en inglés es excremento, digamos. Cuando aparece la chica, que es la única, que es la secretaria. La única y que es la única mujer, intencionalmente es la única mujer, porque en todo este mundo de irracionalidad, obviamente va a haber hombres midiéndose el grado, digamos, de masculinidad que le ponen a las cosas. De hecho, hay discusiones alrededor de mi ejército te puede destruir al tuyo. Permanentemente está esa cosa viril jugando también en esta película. El Premier Kisov, el general Feisman, cuando tienen que elegir un objetivo, se van a un objetivo que se llama La Puta. Tiene toda una serie ahí de juegos con los nombres. La base militar que Ripper cierra se llama Burpelson, que Burp es eructo. Bueno, hay todo ahí un juego con los nombres, con los apellidos y con la asignación de nombres y Strangelove, que es el amor extraño, y donde ahí aparece ese personaje que está todo el tiempo que se le escapa su amor por otro tipo de sociedad, digamos. Eso lo podés explicar, porque el gesto no, los oyentes... Bueno, el gesto de alzar la mano, digamos, en la saludo nazi, digamos. Pero un científico alemán. Es un científico alemán repatriado que... Claro, que en un momento dice, My Führer. Que se le escapa todo el tiempo y dice esa... Entonces, aparece ahí la cuestión esta de este general que activa un protocolo que se llama Plan R, que implica lanzar un ataque nuclear en venganza a una infiltración comunista
cuando la cadena de mando está rota. Y implica también que los aviones que se lanzan a ese ataque tienen que descomunicarse, salvo que haya un código de 3 letras que solamente desconoce este oficial, este general. Entonces, este general cierra la base y confisca todas las radios, desconecta los teléfonos y lanza el plan R sin ninguna justificación previa, digamos, ¿no? Y ahí entonces tenemos una frase, bueno, que este general dice que es la guerra es muy importante, que es una frase tomada de Clemenceau, la guerra es muy importante para dejársela a los generales, y él entonces dice, la guerra es muy importante para dejársela a los políticos. Está todo el tiempo dialogando con su oficial, con Mandrake, que Mandrake lo intenta convencer de detener el ataque o de dar los códigos para poder enviárselos a Washington, al Pentágono, y poder terminar con este ataque. En paralelo con eso, vemos el War Room, donde una gran mesa de hombres. Me estoy acordando de algo que me hizo reír cuando le dicen: no pueden pelear, esta es la sala de guerra. Eso es lo único que creo que me generó un así como eso me hizo leve reír. No, sonreír. Cuando el oficial, digamos, cuando el presidente lo invita al embajador ruso al War Room, el general Turgidson le dice: pero ¿cómo va a entrar un embajador ruso a la sala de guerra? Va a ver el gran pizarrón, un pizarrón donde se ve el mapa con puntos, digamos. Bueno, como que ahí está la gran inteligencia, digamos, norteamericana. Pero el ruso empieza a sacarle fotos. Y el ruso empieza a sacar fotitos de ese. Bueno, eso sí me causó gracia. Hay algo alrededor también de la cuestión esta de si Reaper es un psicópata o no, porque en la sinopsis de la película, la sinopsis oficial de la película, aparece esto de un general enloquece y envía y lanza un ataque nuclear a Rusia. Y en realidad, en la justificación que empezamos a ver otra cosa. Hay una racionalidad alrededor de... hay una justificación que al principio parece una locura, pero que después empieza a tener un marco teórico que enraiza con un sector político del Estados Unidos de la época. Y ahora después le vamos a hacer doble clic a eso. Pero bueno, en esta discusión sobre qué hacer ante este ataque sorpresa, ante este ataque a Rusia, el presidente intenta llamar al primer ministro ruso, al que lo encuentra siempre borracho en fiestas y demás, y con el que además tiene una relación totalmente disfuncional, porque le empieza a decir: no, yo también te extraño, no, a mí, ¿cómo te pensás que a mí me pone esta situación? Imagínate. Y le ofrece, digamos, darle la información de dónde están, cuáles son los objetivos que tienen estos aviones para derribarlos. O sea que hay una idea ahí también y el general ruso le dice: pero son tus propios hombres. Sí, bueno, pero esto hay que resolverlo de alguna manera, y como hay también las decisiones, digamos, se toman desde un pizarrón y en esa lógica, ¿no? El plan R implica justamente dar por considerado la existencia de una infiltración comunista, y también se da una situación muy graciosa en la base militar que es atacada por fuerzas norteamericanas y defendida por fuerzas norteamericanas. Ambos se consideran infiltrados comunistas. Entonces se miran mutuamente y dicen: mirá qué parecido el uniforme, ¿cómo habrán conseguido los pertrechos militares para ser tan parecidos a nosotros mismos? Bueno, entonces ahí hay como un montón de situaciones que se van generando, y en definitiva la justificación militar, digamos, que la activación del plan R tiene para Reaper es justamente forzar al Pentágono a lanzar un ataque coordinado, porque para no esperar la represalia rusa ante el éxito de ese ataque. Entonces el planteo es justamente que si yo hago este ataque, será, digamos, de alguna manera un acto de
rebelión, de insurrección, pero va a forzar a todo Estados Unidos a lanzar un ataque coordinado sobre Rusia y terminar, digamos, de una manera con la Guerra Fría. Y Turkhinson en la mesa también lo llega a plantear. Llega a plantear esto de, si hacemos lo que dice Ripper, le ganamos en cantidad de misiles, que es también una... Y ahí el presidente le responde, también con una fina ironía, le responde, es nuestra tradición histórica nunca atacar primero con armas nucleares. Cosa que es absolutamente falso, digamos. Vos te estás riendo de lo que cuenta él, no de la película, me parece. Es cierto. Me causa más gracia cuando lo explica Guillermo. Viste que por lo general el chiste se te da risa al momento. Pero ahora esta situación también, cómica te da risa. También esta lógica de la racionalidad militar que está todo el tiempo también ahí. Turkhinson entonces le responde, bueno, se morirán 10, 20 millones de personas, depende de la suerte. Es una cuestión ahí y tiene en su butaca, digamos, una especie de distintivo que dice World Targets in Megadeaths, blancos mundiales en megamuertes. Megamuertes es un término, Megadeaths es un término que creo que equivale a 1 millón de muertes. O sea, es un término que se usaba en esta lógica de la escalada porque había que contar cuántas megamuertes, digamos, iba a haber. Se calculaban, digamos, las acciones militares potenciales nucleares por megamuertes. Después, en esa lógica de esta idea de la inteligencia militar que se muestra, digamos, aparece también, por ejemplo, el kit de supervivencia, que los tripulantes del avión que está descomunicado yendo a atacar, que por cierto están leyendo Playboy, todo el tiempo, que tienen póster en el avión, póster de mujeres, recortes de Playboy en todo el avión, y el kit de supervivencia militar empieza teniendo cierta lógica, pero en la enumeración de cosas empiezan a aparecer cosas rarísimas. Y bueno, ahí aparece esta idea de esto es para Las Vegas más que para ir a sobrevivir a un ataque nuclear. Y ahí aparece la pelea, digamos, entre el embajador ruso y Turkhinson, y aparece esta frase de esto es una sala de guerra. Interesante cómo está planteada la inteligencia rusa, porque nosotros vemos el funcionamiento de la mesa norteamericana, pero por teléfono también nos damos cuenta cómo funciona la defensa rusa. Y la llamada entre el presidente de Estados Unidos y Dmitry Kisov, que es imperdible por toda esta dinámica de relación personal que tienen, problemática y demás, le dice, bueno, ¿cómo puedo hacer, digamos, para hablar con la gente llama información, para hablar con la gente de las bases militares? Y no, llama información, le dice el presidente de Rusia. Llama a información en Omsk, ahí te van a dar con el departamento de defensa y te van a indicar cómo hacer. Y bueno, finalmente la posibilidad de un ataque lo que hace es justamente activar una máquina que tiene la Unión Soviética, que es una máquina del fin del mundo, ¿no es cierto? Que sería como un método disuasivo para evitar cualquier tipo de ataque nuclear. Pero ¿cuál es el problema? Que Estados Unidos no sabía que existía esa máquina porque el premier Kisov quería hacer una sorpresa y presentarlo la semana siguiente en una gran fiesta y demás. Eso te interrumpo en esto, Guille, me parece de lo más interesante, porque ahí el Doctor Strange le dice, bueno, pero ¿cómo vas a crear una máquina de disuasión y no lo vas a contar? El principio de disuasión se basa en que el adversario sepa que se expone a esto. ¿No? Entonces, ahí está bueno porque explica un poquito en qué se basaba, ¿no? Esa política de la destrucción mutua asegurada. De hecho, la máquina no es que existió, pero hay toda una discusión sobre hasta qué punto había algún dispositivo, no se llegó a desarrollar una máquina que se llama Perímetro. Después lo charlamos, seguimos, como doble clic, como decís vos. Bueno, y en esa finalmente aparece esta escena entre Mandrake y Ripper, donde Ripper le dice a Mandrake, ¿alguna vez usted vio a un comunista tomar agua? Lo cual es increíble, porque... Bueno, pero que esto no lo explicamos en realidad todavía, ¿no? ¿Por qué lo del agua? Claro, entonces le dice, no, toman vodka, no toman agua, son como otra especie.
Entonces, en esa lógica de nunca toman agua, hay una razón, dice Reaper. La razón es, y le dice, usted sabe que yo siempre pido whisky de grano y agua de lluvia. Y ahí le explica por qué esto es por la fluorización del agua. La infiltración comunista viene a través de la fluorización del agua. Y ahí aparece el porqué de esta frase recurrente de preservar la esencia de nuestros fluidos corporales, de que el comunismo viene por nuestros fluidos corporales y demás. Que el 70% de la Tierra es agua. Que el 70% de la Tierra es agua, que el 70% del cuerpo humano es agua. Que hay ahí entonces una conspiración comunista. Entonces, yo traje un folleto que lo podríamos subir a las redes. Lo podríamos subir a las redes para que se vea. Que el Keep America Committee distribuía en el 55, pero lo distribuyó también en la década de los 60. El Keep America Committee era una organización que formaba parte y que tenía relación con un pequeño núcleo de organizaciones que formaban el American Public Relations Forum, que estaban compuestos por mujeres católicas anticomunistas. Un grupo muy chico, con muy estrechos vínculos con un montón de agrupaciones satelitales y que integraba, digamos, un montón de reivindicaciones anticomunistas dentro de este gran, digamos, marco político que eran los anticomunistas, el anticomunismo en Estados Unidos. Y entonces, entre esas organizaciones está el Keep America Committee y el Minutewomen of the USA. El Minutewomen of the USA estaba en contra de la Health Bill, de un acta, Alaska Mental Health Bill, un acta de ayuda de salud mental que se iba a aprobar en el Congreso, que Estados Unidos quería aprobar en el Congreso, para darle autonomía al estado de Alaska para crear y mantener hospitales de salud mental en su territorio. Entonces, el Keep America Committee integra a esa idea de estar en contra de la salud mental en Alaska otras ideas que estaban circulando, y larga este folleto que dice: ante las señales de los tres unholy. Unholy es como desagrado, insagrado, malévolo, qué sé yo. Hay una calavera que ataca a una niña con un cartel que dice uninformed public, o sea, público desinformado, y con tres grilletes con escrito mental hygiene, o sea, higiene mental, vacuna contra la polio y agua fluorada. Es decir, estos grupos anticomunistas tenían tres frentes de batalla. Eran anticomunistas, estaban en contra del agua fluorada, de la fluorización del agua, y estaban en contra de las políticas de salud mental en Alaska. Leo un poquito del folleto porque es imperdible. Dice: agua fluorada. El agua que contiene fluorina, que entre paréntesis, veneno de ratas sin antídoto, ya es el única agua en muchos de nuestros campamentos del ejército. Haciendo muy fácil para los saboteadores eliminar todo un personal de una base, y si esto pasa, cada ciudadano estará a merced del enemigo, que ya está tras nuestras puertas, digamos, ya está infiltrado el enemigo interno. El enemigo interno es el comunismo, que se infiltra mediante esta política de fluorización del agua, que, como hablábamos antes, no es solamente una política que le da fragilidad a las bases militares, porque las bases militares están abastecidas con agua fluorada, porque es una política de salud, sino también el consumidor, que no puede elegir no tomar agua fluorada, con lo cual la propia política pública era una política considerada colectivista, claro. Y que de alguna manera tenía ahí una inspiración comunista, ¿no? La vacuna contra la polio, el segundo de estos tres, o sea, eran antivacunas también. Bueno, dice: se reporta que ya ha matado y mutilado a niños. Su futuro efecto en las mentes y cuerpos no puede ser pesado, no puede ser medido. Esta vacuna es la cuña para el ingreso de la medicina nacionalizada
y socializada por el Servicio de Salud norteamericano, muy infiltrado por médicos nacidos en Rusia, de acuerdo al congresista Claire Hoffman. En manos enemigas puede destruir una generación entera. Y la higiene mental es un sutil y diabólico plan del enemigo para transformar libres e inteligentes personas en una horda asquerosa de zombies. Lo cual es impresionante, porque también hay una idea ahí de que esta misma, digamos, el ingreso de este tipo de políticas colectivistas también interviene en las identidades y construye identidades colectivistas, ¿no? Este grupo entonces consideraba, digamos, todas estas políticas como políticas de lavado de cerebros, y son todavía hoy la cienciología, que es un culto, bueno, el culto al que pertenece de Tom Cruise, está en contra de esta Siberia Bill, de esta ley, y es antipsiquiátrico en sus postulados, por inspiración de estos movimientos de resistencia a las políticas de salud mental. Nos dijo todo. Ya. ¿Qué podemos agregar? No, yo creo que estaba durmiendo, perdón. ¿Qué pasó? Pasó en media hora más o menos. Hora, me perdí en un momento. Trabaja. Me perdí, me parece que pasó algo bueno. Bueno, Guille, gracias. Alto aporte, no sé, después voy a escuchar. ¿Y vos, Diego, qué nos podés contar de esto que viste? ¿Qué te pareció? Me intimidó, Guille. ¿Qué aporte de la historia también? Qué sé yo, hay un montón de cosas. O sea, la peli... A mí, a ver, como vos, Ana, no es una película que me hizo reír. En ese sentido, estoy con Ana en esta. Pero sí me gustó, me parece que en este sentido, ¿no? La película nos sirve bien para retratar, por un lado, el clima, el contexto de Guerra Fría, muy intenso de los 60, la paranoia ideológica y militar de los dos bandos, en un contexto que sí está bueno pensarlo históricamente, porque la película se trabaja en el 63 y se lanza finalmente en el 64. Habíamos leído que incluso se demora su lanzamiento por la muerte de Kennedy, el asesinato de Kennedy, que vuelve muy hipersensible todo el espectro político mundial. Pero es una película que está muy relacionada con una crisis muy grande que se produce en 1962, la llamada crisis de los misiles, o la crisis del Caribe para los soviéticos. Entonces está muy cerca de una guerra, digamos, atómica, con armas nucleares, y la película yo creo que está muy, muy relacionada con ese conflicto. Finalmente termina saldándose, por supuesto, sin una guerra, pero que empieza un poquito antes, ¿no? Es decir, Estados Unidos había instalado misiles en Turquía en 1959, creo, un poquito antes, y también había en Italia misiles que podían alcanzar, pero bueno, Italia era parte de la OTAN, Turquía también ya. Y de algún modo, después de la revolución cubana en 1959 y del giro que Fidel Castro va haciendo hacia la Unión Soviética, Khrushchev, que es el premier soviético en ese momento, juega con la posibilidad de, bueno, emplazar misiles que pueden llevar cabezas nucleares desde Cuba y que pueden alcanzar las principales ciudades de Estados Unidos, ¿no? Entonces empieza a construir esas infraestructuras en la isla. Los aviones espía norteamericanos, los U-2, que eran unos aviones famosos de la época, detectan estas infraestructuras y bueno, el conflicto empieza a escalar, ¿no? Ya habían caído algunos de estos aviones, los soviéticos habían derribado uno en 1960, es decir, esto era, digamos, los aviones espías estaban todo el tiempo circulando. Y bueno, el conflicto empieza a escalar y realmente es muy difícil de resolver, ¿no? De hecho, finalmente de este conflicto es una de las cosas que termina, bueno, finalmente cómo se salda, ¿no? Es decir, los soviéticos desarman sus infraestructuras, es decir, los norteamericanos hacen una especie de cerco sobre la isla, un cerco incluso aéreo, digamos, ¿no? Con barcos, o sea, hay barcos rusos que están desplazándose desde la Unión Soviética hacia Cuba y que se van acercando al bloqueo, y mientras están negociando, porque se supone que cuando lleguen al bloqueo van a abrir fuego y tratar de avanzar. Con lo cual se iniciaría una tercera guerra mundial. Frontal, claro. Una guerra frontal entre las dos superpotencias nucleares. Entonces, mientras los barcos de la Unión Soviética avanzan hacia Cuba, y Cuba sigue construyendo esas infraestructuras militares, los presidentes por arriba están negociando. Y ahí es interesante, la película yo creo que recoge ese clima de época en el cual los halcones en ambos bandos están más cerca de las fuerzas militares en ese momento que de las políticas,
¿no? Es decir, son los políticos los que tratan de bajar la tensión. Khrushchev por el lado de la Unión Soviética y Kennedy, y Robert Kennedy, el hermano, también negocia con Khrushchev y con, digamos, los embajadores soviéticos algún tipo de acuerdo, ¿no? De negociación. Finalmente se logra esa negociación. Los soviéticos desarman esas infraestructuras. Fidel Castro no está muy contento con eso porque lo dejan afuera de la negociación. O sea, Fidel Castro no interviene, negocia directamente la Unión Soviética y Estados Unidos. Desarman esas infraestructuras, pero Estados Unidos se compromete a un par de cosas. Una de ellas es no atacar Cuba. Ustedes piensen que poquito antes del conflicto, Estados Unidos, o sea la CIA, digamos, el Departamento de Estado, había apoyado un intento de invasión de la isla, lo que se llamó el Bahía de Cochinos, pero que Fidel Castro logra desactivar, derrotar, primero porque tenía infiltrados dentro de los cubanos de Miami, con lo cual sabía de eso, y además porque en ese momento la isla tenía la revolución de un apoyo popular muy grande, con lo cual la invasión efectivamente no recibió apoyos internos. Entonces, eso había ocurrido poquito antes. Entonces, digamos, hay un compromiso por un lado de Estados Unidos de no invadir la isla, y por otro lado, lo que no se dice en ese momento, y por eso internacionalmente se solía pensar que, bueno, de algún modo la Unión Soviética había sido derrotada, ¿no? En esa disputa, porque desarma su infraestructura y se vuelve a la Unión Soviética. Pero a cambio Estados Unidos se compromete a retirar sus misiles de Turquía, y lo hace al año siguiente. No lo hace inmediatamente, lo hace al año siguiente. De hecho, internamente en la política soviética muchos analistas dicen que eso le cuesta el cargo a Khrushchev, porque Khrushchev es desplazado al año siguiente, en 1964 es desplazado poquito antes de que efectivamente, bueno, los misiles se retiren de Turquía y demás. Entonces, como que el modo en el que internacionalmente se conoce el resultado de la negociación no lo deja del todo bien parado a Khrushchev internamente, ¿no? Aunque en realidad la negociación no es mala en el mediano plazo para la Unión Soviética. Bueno, a lo que voy es que, digo, si no vamos a hablar todo esto, pero este es el contexto en el cual la película aparece, ¿no? En donde efectivamente los norteamericanos y los soviéticos habían estado muy cerca de un conflicto nuclear a gran escala, con consecuencias impredecibles. Y una de las cosas que a mí me gusta de esto, que era una historia que a mí me gustaba mucho de niño, digamos, que era la idea del teléfono rojo, ¿no? Que se crea después de este conflicto, de la guerra del conflicto de los misiles, ¿no? Que es crear una línea de comunicación entre la Casa Blanca y el Kremlin para poder resolver de manera más directa esto. Porque uno de los problemas que tenían era que, como cada mensaje que se enviaba había que cifrarlo, y además de que había que cifrarlo, había que traducirlo por entre el inglés y el ruso, eso llevaba mucho tiempo y el espacio de la negociación se iba acortando, ¿no? Todo el conflicto duró unos 13 días más o menos. Entonces se creó una línea directa con un cable submarino, porque esa es la época prehistórica de las comunicaciones comparado con hoy, ¿no? Es un cable que va por varios países y llega, bueno, directamente. No era un teléfono, eso es lo que a mí de niño me había gustado, ¿no? Que yo estaba ilusionado que era un teléfono rojo, porque así se llama, pero en realidad no era ni un teléfono. En una cabina de acrílico que había que abrir. Que habría que abrir con las películas, con una llave, y no era ni un teléfono ni era rojo, era una especie de sistema telegráfico, ¿no? Que una máquina, o sea, bueno. Después se lo va cambiando, ¿no? Después se lo hace satelital ya en la década del 70. Y después creo que tipo un fax en los 80, ya en la época de Gorbachev. Y ahora es un mail. En el presente es una especie de casilla súper protegida, cifrada, digamos, de correo electrónico. Y que se lo sigue usando en cada conflicto, incluso en las elecciones. Yo creo que en las elecciones de Obama, o no recuerdo si las de Obama o las de Trump, las últimas, había habido comunicaciones por esa casilla de correo por el tema de los supuestos ataques de los hackers rusos en el contexto de la campaña electoral. O sea que es una vía de comunicación que se fue usando en todos los conflictos, todas las guerras que hubo posteriormente, la invasión soviética a Afganistán, Vietnam, la guerra de Yom Kippur, o sea, todos los conflictos importantes en donde las superpotencias tuvieron que pasar información de manera más directa y más fiable. Ese canal de comunicación se utilizó. Estaba pensando también en esto, que en este conflicto entre la cabeza fría del político y la cabeza caliente, digamos, del jefe militar. Ahí hay algo interesante, que fue un arquetipo después de un montón de otras películas, esta idea de en una situación de crisis, el político, el mediador, es el que tiene que buscar la forma de salir del conflicto sin una salida armada. Pero siempre va a tener un perro con correa, que es
el militar que quiere atacar, y que dice y que plantea esta hipótesis de ataquemos. Bueno. Y en muchas películas posteriores, series y demás, se quedó esa dinámica y esos dos arquetipos como funcionando en paralelo, digamos. Incluso muchas veces con la lógica también esta de en algún momento el líder militar también se suelta de la correa y hace algo que no estaba dentro de los acuerdos, o toma el poder y entonces implementa también un régimen militarizado y demás. Eso es interesante, me parece, para compararlo con el contexto de la guerra. Digo, porque esta película un poco se cumplen el teléfono 63, 50 años ahora del teléfono rojo, ¿no? Este año. Y me parece que la película de repente tiene una super actualidad. Nosotros cuando la eligió Guille, a pesar nuestro, de eso cuando decimos, nos pusimos con Ana, hicimos lo posible por el bien de los espectadores, pero no hubo caso. A pesar de eso, tiene una tremenda actualidad, porque nunca estuvimos tan cerca de un conflicto. Hace muchos años que no se está cerca de un conflicto a gran escala, con consecuencias nucleares, como en estos días a partir de la guerra entre Ucrania, ¿no?, apoyada por la OTAN, y Rusia. Entonces de repente muchas de estas hipótesis comienzan a aparecer cotidianamente en los análisis que se hacen sobre el conflicto. Y ahí me parece que es interesante para comparar una cosa que es muy distinta, ¿no?, en este sentido. En este conflicto militar, yo lo vengo siguiendo bastante, en general los militares han sido las voces más moderadas, y ha sido la política la que ha radicalizado el conflicto, ¿no? Si uno mira, es Biden, es la socialdemocracia alemana, son el Partido Verde alemán los que tiran nafta al fuego todo el tiempo en el conflicto, o el propio putinismo en el poder, digamos, con un nacionalismo relanzado, digamos, y son los militares los que están todo el tiempo pidiendo, por favor, usen el teléfono, miren que las consecuencias hay que desescalar el conflicto, hay que evitar, ¿no? Entonces es interesante pensarlo como esos arquetipos que coincido con Guillen, que están en todas las películas. En el planeta de los simios también son los militares los que quieren destruir todo. Sí. Y siempre la política aparece, y en nuestros días aparece una política, digamos, como un poco olvidada de la Guerra Fría, tal vez, ¿no? Como olvidado de ese riesgo latente y moviéndose con mucha irresponsabilidad. O capaz que un poco nostálgica de esa bipolaridad, de ese mundo bipolar, digamos, binario. Pero bueno, me parece que la película, ahí hay una cosa, no es que yo no lo tengo para nada claro, pero me parece que la película ahí abre una especie de escenario para discutir este tema, ¿no? ¿Cómo están funcionando hoy estos canales de comunicación? ¿Cómo están funcionando hoy, digamos, la lógica militar y la lógica política frente a un conflicto de estas características, ¿no? Y cómo el riesgo de abandonar el principio de la mutua destrucción asegurada. Que eso es en eso sí insiste mucho Putin, ¿no? Lo que evitó una guerra nuclear fue precisamente eso. De hecho, las hipótesis de ataque nuclear de Estados Unidos sobre la Unión Soviética estaban a full a fines de los 40. Lo que pasa es que los soviéticos consiguen muy rápido la bomba, claro, y desarrollan tecnología lo suficientemente rápido como para que, aun cuando Estados Unidos tenía condiciones muy superiores en ese momento, el daño que podían recibir era importante. Entonces, cuando vos vas abandonando la disociación, yo lo he visto en el contexto de la guerra, cuando muchos políticos irresponsables, sobre todo en Europa Occidental, empiezan que es una generación muy lejos de eso, empiezan a decir, no, bueno, hay que ver si los misiles de los rusos funcionan, si tanto les cuesta en el terreno, bueno, tal vez, no sé qué. Entonces, abandonar la idea, digamos, de un equilibrio del terror, si no la reemplazás por otras reglas estables, puede conducir a escenarios muy, muy complicados, muy apocalípticos incluso. Entonces me parece que la película, un poco sin quererlo, me parece que trajimos para compartir con nuestros oyentes una película que es de mucha actualidad. Sí, a mí también me parece que la actualidad de la película también se ve en estas figuras ideológicas radicalizadas, que también vemos que aparecen como novedad, pero que en realidad tienen una historia muy anterior y que uno puede ver el movimiento antivacunas, los claro, movimientos conspiracionistas, toda la lógica del enemigo interno. Son todas lógicas que ya tenían un campo de fértil en esta época. Entonces, hoy, 50 años después, las vemos aparecer y parece que fueran nuevas y en realidad son muy viejas. Claro.
Bueno, y para ir cerrando un poco, porque quizás seguramente es todo esto que han contado a quien no la ha visto le den ganas de ver, o no, vamos a ver. Pero bueno, ya con un poco más de info. Ana no la recomienda. Bueno, pero ya me... Ustedes fíjense que Ana esta vez prácticamente nos lo dejó hablar a Guille. Como diciendo, bueno, Bueno, ya, toma. esto No, es me tuyo. dormí una siesta en el medio, ¿no? hacete cargo de lo que estás haciendo. Pero bueno, a ver, ¿qué puntaje le dan? Yo claramente me voy a abstener, porque la verdad que no... Ah, bueno. Ah, bueno, muy fuerte. No tengo nada para decir, o sea, no me gustó, la verdad. Pero bueno, Pero no te gustó para ponerle un 2, para ponerle un 3. qué sé yo no sé ni cuánto No le prueba, daría, no así prueba. que no voy a votar esta vez. Muy fuerte. Pero bueno, Muy fuerte. Pateó pero un bueno, tablero. Bueno, hay Esto una- es como, claro. me quedé acá escuchando porque me parecía que estaba bueno lo que podían aportar y estuvo, la verdad que me parece interesante. Igual, Hay una anécdota muy buena, Ana, de Khrushchev en las Naciones Unidas cuando va, que no se está discutiendo con el primer ministro de Filipinas, bueno, no recuerdo exactamente por una cuestión, digamos, de geopolítica del momento, y se saca el zapato y le empieza a pegar a la mesa. Así que bueno, me parece que es el momento, Ana, que te saque la zapatilla y a empiece- pegarle a la mesa. pateo el micrófono. Yo le voy a poner 10 megamuertes. Y sí, una tesis doctoral escribí ahí. ¿Y vos, Diego? Y yo le voy a poner, a ver, estoy un poco en duda. Yo voy a seguir con los Rockies. Ajá. Y yo creo que le voy a poner 4 Rockies. Bien. 4 Rockies De 6. de 6. Ah, bueno, está bien. Ah, porque son 6 Rockies, claro. Está bien. Sí, 4. A mí me gustó ¿Te la pareció película, bien? me parece interesante, pero es verdad que, bueno, no sé si la pondría un sábado a la noche. ¿Qué Yo sé sí yo? la pondría Con en casa. vodka. Gustos son gustos, me parece, ¿no? También Esta va va con por ese vodka, lado. ¿no? Esta va con vodka. Esta sí. se toma solo con vodka porque no se puede tomar agua. No, el agua no. Aléjense del agua. Bueno, nos vemos y nos encontramos la próxima. ¿Les parece? Bárbaro. Dale. Gracias Chau. por escucharnos. Chau. Chau.